En la vida y en la industria hay muchas aplicaciones de métodos de separación de materia. Por ejemplo, para separar partículas por su masa existe el método de tamización, el cual se hace pasar a la muestra por un tamiz y así separar por diferentes tamaños los sólidos. Pero esa va a ser a una escala macroscópica. Para una escala microscópica va a ser imposible usar este método, ya que las partículas van a ser muy pequeñas. Una escala microscópica me refiero a moléculas y átomos de esa cantidad de masa y altura. Para este tipo de partículas se va a hacer uso de campos magnéticos y eléctricos para poder separarlas por tamaño. El espectrómetro de masas es un artefacto que va a ser capaz de juntar todos estos conceptos, como el campo magnético y el campo eléctrico y demás, para poder, además de otras cosas, separar las mini partículas y clasificarlas, ya sea clasificarlas por el tipo de sustancia que es y la proporción que hay. Las ramas de la química y la física, su aplicación es para poder observar sus propiedades químicas, para poder ver qué tipo de elementos son y sus propiedades, y también para poder ver la proporción que hay a partir de su masa. Dentro del espectrómetro de masas van a influir una gran cantidad de variables, dentro de las cuales están la corriente del campo eléctrico, la fuerza del campo magnético, el ángulo entre el campo eléctrico y magnético, la velocidad de la partícula y, muy importante, la carga de los componentes. Y la pregunta aquí es, ¿cómo funciona el espectrómetro de masas? El espectrómetro de masas va a funcionar de la siguiente manera. Primero se inserta la muestra en la parte de entrada del artefacto. Después de eso, la muestra va a pasar a una zona donde va a ser evaporada para que sea mucho más fácil su separación. El siguiente paso va a ser ionizar la muestra vaporizada para después insertarla en un campo eléctrico, el cual va a ser el encargado de acelerar los iones. Después, estos iones acelerados se van a transformar a un campo magnético donde, a razón de su carga y su masa, se van a separar. Y dependiendo de estas propiedades, se van a desviar hacia una red donde van a llegar a diferentes puntos, y a partir de esas señales que van a dejar, se va a poder saber la cantidad de compuesto que hay de cada elemento y también la cantidad relativa de cada tipo de compuesto. El espectrómetro va a estar compuesto por muchas cosas. Va a contar con un sistema de inyección que va a permitir trabajar con más masa y aumentar la sensibilidad. También se va a tener una fuente de iones para poder hacer la ionización, y también va a tener un analizador de masa para poder separar y clasificar las masas con un detector. La ley que principalmente va a regir el espectrómetro de masas es la fuerza de Lorentz. Para poder describir el movimiento y la trayectoria de las partículas de una manera teórica, va a ser necesario crear un modelo matemático a partir de ecuaciones diferenciales que la describan. Para realizar este modelo matemático, se va a tener que escribir la ecuación de la fuerza magnética en razón de sus componentes vectoriales en el plano X y Y, las cuales se van a tener que resolver por el método de Runge-Kutta, ya que este método va a ser un método que no tenga mucho error. Entonces va a ser más certero el resultado y nos vamos a acercar más al valor real del resultado. Principalmente dos ecuaciones de segundo orden, las cuales las vamos a querer transformar a cuatro ecuaciones de primer orden. Ya se tienen estas ecuaciones, se va a tener que despejar de las ecuaciones generales, principales, las segundas derivadas. Y sustituyendo vamos a tener cuatro ecuaciones finales.
A partir de esto, lo óptimo sería meter estas ecuaciones a Excel y hacer un sistema el cual se puede resolver. Pero para esto también necesitamos parámetros reales, de los cuales se usan en el espectrómetro de masas en laboratorios y en la vida real. Por ejemplo, la carga va a ser de 1.6 por 10 a la menos 20. La masa de la partícula va a ser de 1.6 por 10 a la menos 20. Y el campo magnético va a ser de 1 por 10 a la menos 4. Entonces, generalmente en la vida, el espectrómetro de masas se va a poder utilizar para sacar la proporción que hay de cada elemento dentro de la muestra, poder sacar el peso molecular también de cada elemento y poder hacer en general un análisis de la masa. Dentro del espectrómetro de masa se van a manejar velocidades muy altas, ya que este puede llegar a medir de 1 a 2 metros de largo por 30-40 centímetros de ancho. Entonces eso indica que las partículas se van a mover con una muy alta velocidad dentro de muy poco espacio. Las gráficas de la trayectoria de las partículas van a ser de una forma semicircular. Y esto también nos indica que variando los parámetros y el tipo de partícula que es, va a crecer o disminuir esta gráfica. Dependiendo del tipo de molécula que se use, va a ser muy importante para poder hacer el análisis correcto. Entonces, el espectrómetro de masas es un ejemplo perfecto del electromagnetismo, juntando campos eléctricos y magnéticos para una aplicación concreta.